Pero todo empezó porque, pues, primeramente yo no conocía, pues, a nuestro Señor Jesucristo, yo no creía en Dios, eh, yo no creía en nada de la Iglesia Católica. Sí, yo siempre he sido católico, pero yo no creía nada de la Iglesia Católica. Y en una línea del canto dice, to know him is to love him, and to love him is to serve him, que significa conocer a Dios es amar a Dios y amar a Dios es servir a Dios. Entonces creo que si tú amas a Dios, Buenas noches y sean todos bienvenidos a este nuevo podcast que se llama platicando de Everything, a Spanglish podcast. un Spanglish Podcast. Esto significa que vamos a mezclar el inglés con el español. Bueno, no es de que lo vamos a hacer por el podcast, sino que nuestra comunicación se ha vuelto así, que mezclamos el inglés con el español, con mi esposa y también con nuestros hijos. Y esto es algo que es muy común en este país, de mezclar el inglés con el español. Entonces, el día de hoy, bueno, cuando lo vayan a ver en la mañana o en la tarde, este tema le vamos a llamar. Vamos a platicar, compartir nuestra jornada, nuestro servicio a nuestro Señor a través del Ministerio de Catecismo, a cómo es de que empezamos los dos, cómo sentimos el llamado y cómo es de que servimos juntos ahora, junto con nuestros hijos, acompañados siempre de nuestros hijos. Sí, entonces vamos a tocar el tema de cómo nosotros empezamos como catequistas a servir en nuestra iglesia. Vamos a compartir mi historia, la historia de mi esposa y, y podemos decir también que vamos a compartir todas las bendiciones que a través de ese ministerio nos ha llevado. Ya. Pero creo que primero sería buena idea compartir qué significa ser un catequista. Lo que es un catequista. Sí, un Ujú. catequista más que todo es alguien que lleva el evangelio, que enseña el evangelio. En este caso, estamos enseñando a los jóvenes, preparamos a los jóvenes para su primera comunión y a veces para su confirmación, ¿verdad? No, solo primera Solo primera comunión. comunión, solo para su primera comunión. Entonces, un catequista es una persona que lleva el evangelio, que enseña sobre el evangelio. O sea, en otras palabras, es alguien que enseña la vida de nuestro Señor Jesucristo, que comparte la vida de nuestro Señor Jesucristo y, Y se vive el evangelio y se también. vive y cómo vivir el evangelio. Entonces, aquí nosotros, pues nosotros estamos en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Aquí el servicio del catequista es diferente al catequista de nuestro país, como por ejemplo en Guatemala. No sé en México cómo sea allá, pero parece que es un poquito diferente por las historias que hemos escuchado. Porque aquí nosotros como catequista, el enfoque más que todo es para preparar a los jóvenes, empieza desde, sí, para su primera comunión, confirmación, también para los catecúmenos. ¿Qué es un catecúmeno? Una persona que es, Es una persona está iniciando su vida en en la Cristo. iglesia en- católica. ok, Ujú. sí. Entonces, eso es el enfoque total prácticamente aquí en Estados Unidos, o sea, lo que es el servicio de un catequista. Entonces es lo que hacemos. Entonces, volvemos a la pregunta para mí y para un catequista es eso, ¿no? Que lleva el evangelio, nos enseña a vivir el evangelio, compartir el evangelio y a preparar también más catequistas, ¿verdad? Pero entonces aquí ese es el enfoque. Ahora en nuestro país es poquito diferente porque el catequista se encarga prácticamente de de las capillas y tienen un servicio más, y yo lo veo que es un servicio más comprometido, un poquito más difícil por lo que he escuchado, pero Y más creo que comprometido. debería de ser así, uno tomarlo así Debería, y sí. uno debe no nomás cualquier cosa de que, oh, yo pertenezco al ministerio y no, porque en sí, si es así es porque estás viviendo el evangelio y eres un ejemplo de lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Me Así, explico? sí, sí, sí. Ujú. Entonces, así fue como, bueno, así eso es lo que es un catequista. Pero vamos a empezar con la historia de mi esposa, cuándo empezó ustedes su servicio para Dios en el ministerio de los catequistas, del Sí. catecismo. Entonces, el mío, pues mi journey, mi jornada, empezó cuando yo tenía
A 14 años, 13, 14, a mí ya me llamaba la atención de ser catequista. Y entonces, pero tenía que ser mi confirmación. Entonces, ya que hice mi confirmación a los 14, nosotros, ya que tenías tu confirmación, ya podías pues participar como catequista, como asistente. Entonces, yo empecé con los niños los más chiquitos de 4 o 5 años, así como el Andrés. Bueno, un poquito más chiquitos, los de preescolar. Y estaba ayudé. Y desde entonces, pues no, nunca he parado de ser catequista desde los 15 años, se puede decir. Y sí, y siempre lo que ahora sí nunca pensé que iba a llegar era ser, pues ayudar con los jóvenes, porque creo que es un poco más difícil de poder Más compartir, complicado, ajá, sí. compartir con ellos. Pero hubo un año que no había una catequista y estaban buscando una catequista que fuera bilingüe para estar con los jóvenes que se preparaban para su confirmación. Y en ese entonces me preguntaron a mí si yo podía ayudar con los jóvenes. Esto fue en la iglesia donde pues en ese entonces yo tenía 17, 18 años. Entonces yo acepté ayudar, apoyar siendo catequista de la clase de confirmación, de preconfirmación y luego un año de confirmación. Ok. Entonces sí, y ya después de ahí y seguí ayudando y me mantuvieron ahí pues con los jóvenes de la confirmación, pero ya cuando nos juntamos con Minor, entonces es una historia muy larga Ok. de how that happened, Bueno, de ya va a que, ser otro tema cuando vamos a hablar del matrimonio. yes, yeah, Ujú. Bueno, no de ah, nosotros, pero un tema en general de matrimonio. yeah, Pero porque es un tema muy débil, no, muy, no, muy no no, débil, muy muy interesante, ya, de mucho parece una, suspenso. yes, fue como Que, una novela. de mucho como, ¿cómo se llama la película esa de, ah, se me pasó el nombre, pero es una película de una misión imposible. Misión imposible, 1, 2, 3, Un 4, 5, 6. rescate. Bueno, eso sí, es para otro Otros, tema, si les interesa. Entonces sí, pero ya cuando nos juntamos con Minor estaba ya sirviendo en la iglesia donde nosotros ahora ya asistimos. Entonces él ya estaba ahí. Entonces ya cuando nos juntamos fue un verano. So then ya cuando volvieron a empezar las clases de catecismo, entonces nosotros empezamos a ayudar juntos. Hablamos ahí en la iglesia por nuestra situación que estaba pasando. Nosotros hablamos con el padre dos padres que estaban dos ahí, padres que estaban, sí. ajá, de la iglesia donde yo estaba participando y la iglesia donde fuimos. Y creo que sí, creo que es importante hablar de eso, por qué nos juntamos y por qué tuvimos que hablar con los sacerdotes. Es un tema interesante, pero sí lo hicimos y hablamos con la encargada del catecismo, que es una monjita. Y sí, y ella nos dijo que sí podíamos participar. Entonces ya el año que empezamos juntos y y ella desde entonces nos dijo a nosotros, porque en ese entonces ahí tú estabas de primera comunión, ¿verdad? ¿Eras de niños? Sí, ¿Estabas también sí, ayudando? de niños, primera Ajá, comunión, y yo sí. estaba ayudando con los jóvenes, entonces como yo le compartí eso, ella me dijo que sí, entonces le podíamos seguir ayudando con los jóvenes que se estaban preparando para su confirmación, pero ellos tenían que venir a dos clases, la de confirmación y la de primera comunión. Ujú. Pero los jóvenes pues no pueden estar con los niños chiquitos que se están preparando para la comunión, entonces ella nos dijo que sí podíamos tomar la clase de primera comunión, pero para los jóvenes que no hicieron su comunión cuando eran niños y ya se estaban preparando para la confirmación. Y dijo que éramos un perfect fit porque tú podías compartir en español y yo podía compartir en En inglés. inglés, sí. Y desde entonces, pues nosotros siempre le hemos dicho a ella que si nos necesita mover, si podemos ayudarle en otro lado, estaría bien, pero ella siempre hasta el día de hoy nos ha permanecido en ese mismo nivel con los jóvenes. Y ya cuando tuvimos a los niños, pues entonces ya ellos nos empezaron a acompañar, que también a ellos cuando yo estaba compartiendo, cuando estaban recién chiquitos, pues cuando estaban Sí, aliviados chiquitos, desde ajá, pequeñitos no desde estaban listos, sí. pequeñitos, porque sí me acuerdo, cuando estaban pequeñitos, entonces cuando estaban bebés,
a veces si yo compartía, pues Minor se estaba cuidando estaba ahí, pero estaba cuidando a Julia o al Andrés. Si cuando Andrés antes, ahorita ya el Andrés ya entiende un poco más, pero hace 2 años atrás el Andrés se desesperaba y te acuerdas que te salías con él ahí a dar caminar, Sí, pero estábamos juntos. Entonces, cuando yo compartía, él se salía a veces un ratito ahí en el pasillo y se regresaba, o al revés, yo me salía un ratito y tú compartías, y siempre ha sido así, de que él en español, bueno, ya ahorita también es Spanglish, pero la ya está, mayor sí. parte es español y yo inglés. Sí, Ujú, así es como trabajamos en el servicio para nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos es para nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos como familia. Desde que nuestros hijos nacieron, han estado con nosotros ahí todo este tiempo. ujú. Eh, Y es- ahora tú comparte a ver cómo iniciaste. o cómo inicié Ujú, a ser catequista. Bueno, yo empecé también, esto fue como en el 2013, 14, cuando yo empecé ya mi servicio como catequista. Pero todo empezó porque, pues, primeramente yo no conocía, pues, a nuestro Señor Jesucristo, yo no creía en Dios, eh, yo no creía en nada de la Iglesia Católica. Sí, yo siempre he sido católico, pero yo no creía nada de la Iglesia Católica. Eh, entonces pasaron muchas cosas en mi vida y en una de tantas que pasó, yo siempre le llamo que fue un retiro que Dios me llevó para ahora tenerme trabajando con Él, un retiro de 9 meses que ya cuando yo salí con mucha alegría en busca ya de nuestro Señor Jesucristo, ya por mi ujú. cuenta, porque cuando a mí me llevaron fue a la fuerza y a la fuerza podría decir que estuve en ese retiro, pero ya cuando salí ya yo por mi cuenta empecé a buscar. Después de ese retiro de 9 meses, ya cuando llegué, empecé a buscar pues una iglesia donde asistir. Dios me llevó a la iglesia donde estamos asistiendo ahorita. Eh, Tomé mi retiro para mi confirmación porque yo no estaba confirmado para ese entonces. Después de mi retiro de confirmación, yo le seguía pidiendo a Dios a dónde podía yo servir. Ya había asistido, en ese tiempo estaba asistiendo a otros ministerios que como que cuando uno empieza a caminar en Cristo, como que también pasan muchas cosas en nuestras mentes que quisiéramos apoyar en todo y estaba metido en varios Ministerios. ministerios, que fue muy bonito servir pero un poquito no tan bien porque pues uno, por querer estar en todo, pues uno no hace nada. Dijeras tú, te empachas. Así, se empacha uno de tanto, sí. Entonces al final de cuentas terminé como siendo catequista. Entonces, eh, igual en ese entonces, a ver, ya no me acuerdo si era la hermana que estaba a cargo, no me acuerdo, pero creo que el segundo, ya cuando ella estaba, ya entonces me puso, el primer año estuve apoyando a una catequista que estaba impartiendo clases de catecismo de segundo grado. Ahí por ahí empecé. Estuve un año así. El siguiente año, ya el siguiente año ya me tocó solo igual con los niños igual de segundo año. Y ya como al tercer año ya me puso con los jóvenes y para ese entonces ya cuando nosotros, ya pues Dios, ¿verdad? Well, creo que fue esa transition, porque te acuerdas que tú habías terminado con los de segundo Sí, y yo había terminado ya con los jóvenes donde estábamos. And then that summer, cuando nosotros nos juntamos, a de cuenta, ni uno ni el otro estaba dando catecismo. Era ya cuando empezaron las clases en agosto, septiembre, fue cuando nosotros ya iniciamos juntos y ya con los jóvenes que se están preparando para su primera comunión. sí, Ujú, primero, algo así, de lo que yo recuerdo ya después de todo lo que nosotros vivimos, eh, platicamos con los sacerdotes, con la monjita y les explicamos nuestra situación, porque una cosa muy importante que tenemos que resaltar es de que mientras no estemos casados bien por la iglesia, no es, yo puedo decir que no es bueno servir en la iglesia, porque realmente lo que cuenta es el testimonio y ujú. nosotros no podíamos servir. Pero nosotros le platicamos a los sacerdotes, tanto en la iglesia de donde yo asistía, que eran dos, en la iglesia donde usted asistía también, Ujú. les platicamos la situación. Y uno de otra iglesia, pero porque nuestra situación era unique. Fue único, difícil también. It was unique, era difícil
Y honestamente creo que en ese momento de my life yo me sentía desanimada, am, por Sí, como decir, no querer servir, porque yeah, cualquiera sí. just not wanting to serve because, o sea, no era de que yo me sentía enojada con Dios, sino que era simplemente, it was just hard, un tiempo, creo que yo no me lo vi venir tanto a un extremo. A un extremo, sí. Ajá, porque para mí era so importante de que yo salir bien casada, y ya después, servir juntos, Sí. pero la razón que nosotros hablamos era porque nuestra situación era difícil, era unique, y nosotros buscábamos también un consejo, y no nomás un consejo del sacerdote donde las iglesias que participamos, sino también otros dos sacerdotes. Ahorita que me estoy acordando, ¿te acuerdas del Hablamos Padre Miguel, te Padre acuerdas? Miguel, también Ya, varios hablamos con padres. varios sacerdotes porque, como dice mi esposa, es para ella y creo que para toda mujer que ya venía, que camina en Dios, sabe que es importante el matrimonio por la iglesia. Ujú. Y En- luego, especialmente cuando estás trabajando con jóvenes que se preparan, los niños, y pues si estás con los niños, sí les hablas del matrimonio, pero ellos no hacen tantas preguntas sí, así, sí. pero los que sí hacen más preguntas son los jóvenes No, de, y luego hay jóvenes también que ya están en esa transición. Si ve que nos tocó una vez un joven que ya traía casi el ya. mismo, bueno, no fue problema lo de nosotros, sino como Bueno, no creo que lo de no es nosotros no problema. era problema, Es simplemente que es nuestra historia de cómo es de que nosotros estuvimos juntos, Yeah, que tal vez más adelante vamos a compartir cuando toca it's el tema funny. de matrimonio, pero, It's pero chaotic. en una de las clases de jóvenes, creo que lo que nosotros vivimos, vamos a ponerlo así, lo que nosotros vivimos, Dios nos lo hizo pasar para poder apoyar luego a los jóvenes, porque se acuerdan el del joven que salió, había un joven que salió con una situación no parecida a la de nosotros, pero nosotros no hubiéramos podido ah, Aconsejarlo. aconsejarlo, apoyarlo en lo que Ujú, estaba viviendo, si nosotros no hubiéramos ujú. pasado por lo que pasamos. Y creo que también, o sea, nuestra situación, a mí en lo personal, creo que, por ejemplo, tú te imaginas una vida así como que, oh, voy a salir a la universidad, me voy a casar, lo que nosotros vemos como que it's the right order, ¿sí me Sí, explico? Creo que por eso yo me sentía desanimada porque nothing happened like that. De nada hecho, pasó como usted planificó. de hecho, ya lo que yo Sí, planifiqué. O lo que se puede decir lo que uno dice, oh, like, this is the right way to y do esto it. no solo le pasó a usted, sino también a mí me pasó, porque yo también, ya después de mi retiro que pasé, algo muy importante después de leer la Biblia, cuando yo me encontré en la Biblia la importancia del matrimonio, la Ujú, importancia de valorar a las personas, valorarse a uno mismo, la importancia de valorar a ujú, las mujeres, yo también traía ese compromiso, y era compromiso mío con Dios de decirle, ahora sí me ujú. voy a casar, Y bien, por y la bien. iglesia. Pero lo que no contaba yo es de que yo iba a estar sirviendo. Yo no sabía, yo no pensaba que iba a ser catequista. O sea, bueno, hasta el día de hoy me da no sé qué, porque a veces es bien complicado ser catequista. Together ya llevamos desde el dos Desde mil que sí, diecisiete ujú, Ya pasaron 9 años, ¿is that it? 8 o 9 años más o 9 menos. años. Sí, Y hasta ahorita, hasta este año, creo que como que ya se está sintiendo más, like, no cómodo, pero more like, como que ya no tienes tanto miedo a hablar con los jóvenes, porque te acuerdas que recién cuando hablabas, cuando empezamos con el primer grupo, like, his hands were like all sí, es que yo sweaty. padezco de nervios. O Yeah. sea, no podía hablar ahí. A mí It was todavía, so hard todavía for se me pone like sí. nervioso cada vez, y eso que ya llevamos like 8, 9 Sí, years, pero pero esto es algo importante resaltar que yo no, pues yo no tengo experiencia mm, de hablar enfrente de las personas, de compartir. Yo no, es más, antes ni hablaba ni nada, pero estaba mudo. Me quedé mudo por un cierto tiempo. La alegría que tiene, nuestro hijo Andrés tiene una alegría que es bien contagiosa donde quiera que vaya. ujú, Y yo siempre era dice. así antes, yo tenía una alegría en mí que no tenía chiste, pero estaba alegre. Hasta el, hasta el tiempo de que esa alegría se perdió y me quedé mudo. Yeah. Y eso bien, bíblicamente está ahí. Y yo me acuerdo cuando encontré ahí en la Biblia donde decía que Dios hace ver a los ciegos, hace hablar a los mudos. Y yo me sentí en ese momento de que Dios
va a hacer conmigo eso, de poder hablar. Pero fue muy difícil, no podía hablar al principio. Sí hablaba, pero me ponía nervioso. Bueno, ahorita estoy nervioso también. I know, pero, o sea, siempre, o sea, ya, a lo que voy es que o sea, ya como que ya tienes más confianza, pues, Ujú, sí, los nervios siguen ahí, sí pero van a estar la siempre. confianza, ya ha Sí, mejorado. pero a lo que vamos es de que nuestro servicio como catequista, para nosotros era importante, ya sea que juntos o separados, pero porque ya servíamos cuando nos conocimos, pero era importante nosotros casarnos bien por la iglesia para poder nosotros Ujú. servir. Nada de eso se hizo, nada de eso fue, No, nada de nada. eso salió, era plan de nosotros, cada quien con su plan, ¿verdad? Pero ya después Dios nos juntó y pasaron muchas cosas que muy interesantes, no sé, muy interesantes y al final de cuentas ya nos casamos. Lo importante de Ujú, todo esto que la iglesia católica, vamos a tratar de nuestra iglesia, nos acompañó en todo este tiempo. ujú, O sea, nuestra iglesia nunca nos soltó, nunca nos abandonó. La iglesia católica siempre nos acompañó. Entonces, para muchos allá que dicen que la iglesia es de esto y lo otro, nosotros somos testigos de que eso no es cierto. ujú, En el tema de catecismo, de muchas cosas que se hablan de la iglesia, de que hay muchos, pasan situaciones en la iglesia, sí, pero nosotros ya llevamos que 14, son del 14 hasta ahorita, ¿cuántos son? 20, son 10, 12 años que llevamos como catequistas y hemos visto mucha irresponsabilidad de nosotros como padres en la iglesia. Entonces, al final de cuentas, no es que la iglesia hace lo que hace, sino hay situaciones que nosotros como papás somos responsables. Pero ujú. estamos hablando de nuestra historia, de cómo nosotros, y ahora sí estamos en el servicio y seguimos. eh, después de casarnos fue algo muy bonito y de seguir trabajando ya más juntos, siempre con nuestros hijos todo el tiempo hasta el día de hoy, para los retiros, para las preparaciones Ellos siempre andan. de lo que sea, cuando hay reuniones, nuestros hijos siempre están con nosotros. Es algo que le agradecemos a Dios and we're really proud of it, porque Dios nos ha permitido, Sí. que nuestros hijos nos acompañen. Ya que nos acompañen y ellos ahora ya saben, en todo lo que nosotros hacemos y ellos ya también es part of su calendar de ellos de saber de que, vamos a ir al catecismo y con los jóvenes, con los big kids. Entonces, sí, es algo que estamos orgullosos de. am, o sea, nos sentimos bendecidos, pero también orgullosos de nuestros hijos, de cómo van, porque ves que ya ahorita Julia y el Andrés ahora también ya habla Y hace amigos también ahí. ya ser Pero amigos. yo quisiera preguntarle a usted entonces, este camino de como catequista en nuestra iglesia, ¿ha sido difícil para usted? ¿O es algo que cualquiera lo puede hacer y es fácil y decir, ¿qué más hago? Voy ahí y leo ¿De la ser Biblia. catequista? Ujú, sí. Ok, well, dijera Minor, creo que bueno, me personally, am, creo que por eso tenemos buena, ¿cómo se llama? Compatibilidad. Esa palabra, Pues sí. dígale en inglés, porque por No, eso, es que I couldn't even think about it in oh, ni inglés English, tampoco. compatibility o algo así. Bueno, eso. Es Porque compatibilation. ya, esa cosa. Entonces, Minor es very like nervous y yo era the opposite. Yo no tenía nervios con los. Ves que, por ejemplo, una cosa es de que yo a los jóvenes, I will learn their names. Yo creo en 2 semanas ya me sé quién Ya es. se sabe Minor todos los pasa nombres. todo el año y nunca se No aprende me ni un aprendo nombre, los se le nombres. olvida todo. Es por un ejemplo. So, creo que si eres alguien por ejemplo, que trabajas en un lugar, tu trabajo es de hablar con gente donde compartes con gente, tienes coworkers o eres maestra o tienes, creo que el carisma, creo que es un poco, pues el miedo de hablar en frente de peoples, pues ya es menos. Siempre va a haber nervios. Por ejemplo, en mi caso fui de niños a jóvenes, entonces era un otro. Pero por otro lado, también, bueno, siempre hemos dicho, mi esposa, tenemos una escuela en casa, pues ella se graduó de maestra, usted es maestra, entonces es más fácil para usted estar enfrente de los jóvenes, llevar un tema. eh, en este caso, a mí me tocó por un tiempo trabajar con una maestra. Y yo era el que, en ese entonces yo ya era
catequista, se puede decir, y la maestra fue como en apoyo mío. Ujú, Pero yo veía la diferencia entre de que yo siempre hablo desde mi fe, porque yo no tengo, como usted sabe, no puedo hablar, no ujú, podía hablar. Yo siempre hablo desde mi fe, de lo que Dios me hizo vivir. Pero la maestra hablaba, hablaba desde, agarraba la Biblia, agarraba el libro y manejaba el libro, porque tenemos un manual que seguimos, no es nada más de que nosotros vamos y hacemos, no, hay un manual que seguir. Y ella ujú, agarraba el libro, lo podía manejar bien y yo no podía manejar. Y ya ujú, entonces ella empezó pues a impartir las clases y todo. Yo vi que ya fue muy fácil para ella y es que no tenía experiencia en lo que es, lo que es la catequesis, pero era bien fácil para ella poder hablar, como yo veo ujú, que usted lo hace. La única diferencia que en este caso que yo vi es de que una cosa es poder manejar el manual, poder tener experiencia de estar hablando frente a los jóvenes, frente a la gente y poder manejar los manuales, poder leer la Biblia fácilmente. Pero una cosa es tener esa experiencia, pero otra cosa es hablar desde la fe y poner en práctica lo que es la Biblia, porque yo lo miré y cuando le tocaba hablar sobre cosas ya de espiritualmente hablando, ya no podía. Y yo me daba cuenta que se le automáticamente estaba hablando y como que se le bajaban el volumen y ya no podía seguir la maestra. Y ya me decía, puede usted compartir. Y ya yo hablaba desde mi fe. Pero es lo que yo veo en usted la diferencia. Usted ujú. es fácil de hablar, pero a la hora de compartir, porque usted también comparte desde su fe, no solamente del manual y de la Biblia, no, sino desde su fe. Entonces eso veo que, no sé, o sea, es algo, yo, So, yo pienso que es un don y luego es yeah. algo que Dios, en el caso mío, yo siempre voy a decir, Dios, yo voy a decir como San Pablo. O sea, yo estoy ahí porque Dios me quiere ahí y me quiere tener ahí. Como dijo Ujú, San Pablo, yo voy a llevar el Evangelio porque Jesús me dijo. Es lo mismo que puedo decir yo ahí estamos ahí y es lo que veo en usted también, que estamos ahí porque Dios nos ha puesto ahí. No es ujú, porque tiene experiencia al hablar en frente a la gente, porque usted, como usted dice, no tiene nervios, porque usted cuando habla, yo veo cuando habla fácilmente, viene tantas palabras y dice y digo, ¿de dónde traerá tantas palabras? Y yo me pongo así, digo, ¿y yo cómo le hago para hablar tanto así? ujú. Pero ahora vemos en el caso, creo que mi esposa pues es testigo de de que cuando ahorita hablo son cosas que Dios pone en nosotros para poder compartir con los jóvenes. Entonces, esa parte quería resaltar de que usted desde que cuando habla también desde su fe, que es lo importante para, en este caso, ser catequistas. Ajá, sí, entonces creo que se puede decir lo más difícil es el poder, hablar en frente de un grupo. Pero a la vez también si tú tienes, creo que ese llamado de ser catequista, es bueno hacer preguntas, no tener miedo a hablar con la persona, ya sea a otro catequista, con alguien y preguntarle de su experiencia, cómo es. Por ejemplo, en nuestro caso, pues sí tenemos los recursos de los libros que nos dan, tenemos las preparaciones que hacen Sí, para los catequistas y el retiro, y todo eso nos ayuda a poder también, pues, llevar a cabo nuestra misión. nuestra misión de catequista. Entonces, creo que todo eso lo hace. Y pues si lo hacemos por amor a Dios. Y creo que una cosa que ahorita que me acuerdo cuando yo estaba en la high school y estaba sirviendo y escuché un canto de un padre que se llama Father Rob Gallia, que se llama Ends of the Earth. Y el canto tiene unas letras que pues a mí me gustan y a la vez, y hasta la fecha, todavía me gusta mucho ese canto. Y el canto se llama, oh sí, ya dije, Y fue The así, Ends of the Earth, no, Ends of the Earth. Y en una línea del canto dice, To know him is to love him, and to love him is to serve him, que significa conocer a Dios es amar a Dios y amar a Dios es servir a Dios. Entonces creo que si tú amas a Dios, haz de cuenta, tú lo vas a servir. Si lo conoces, entonces ahora ya conoces de él, ahora es amarlo, y ya que lo amas, es ahora servir, a sí, Dios. porque el amor es servicio. Sí, Sí.
el amor es servicio. Entonces, creo que si tú ya conoces y amas a Dios, ahora es servirle a Dios también. Entonces, creo que eso es lo más importante de sentir ese llamado a servirle a través de ser catequista. Y ya todo lo demás, dijeran, como todo lo demás se dará por Por añadidura, ¿no? Porque es añadidura. Dios el que, sí, al Ujú, final de cuentas es de Dios. Esto es nuestra historia, parte de nuestra historia, porque es muy largo nuestra historia, porque de ser catequista pues entra nuestra historia, la historia, parte de nuestra historia de nuestro matrimonio, porque pues no, como dijimos, no, los dos teníamos un sueño de estar bien casados antes de estar al servicio, pero ujú. no se nos dio así. La Iglesia Católica nos acompañó, sí, gracias a Dios. Pero también esto de ser catequistas no solamente es para la Iglesia Católica, porque todos somos catequistas. Ujú, Todos somos catequistas, porque como cuando dije al principio, ser catequista es alguien que lleva el Evangelio. ujú. Bueno, en nuestra Iglesia Católica pues es participar y servir pues en el misterio Sí, para que de la más gente catequesis, se evangelice, se evangelice. ajá, para que conozcan a Dios y que lleguen a amar a Dios. Y igual es como un cycle, seguir compartiendo para que más conozcan a Dios y si lo conocen, lo aman y si lo aman, lo sirven, Sí, sirven a porque yo Dios. podría decir Ujú. en el retiro que tuve bien largo, yo fui catequizado, evangelizado, a través de otras personas que no tienen nada que ver con la Ya. Iglesia Católica, pero sin darse cuenta, eran catequistas, son catequistas y siguen siendo catequistas, aunque a veces no lo aceptan. Entonces, como dijo mi esposa, ¿verdad? Para ser catequista para los que quieren empezar, es preguntar cómo empezar, qué hacer, por dónde empezar. Ya, ah, porque ves que ahí puede uno empezar simplemente siendo un asistente o Asistente. auxiliar, como le dicen también, a ayudar y poco a poco a de cuenta de que tú dices, oh, este año solo quiero ayudar, no quiero hablar, solo quiero ver cómo es todo, quiero ayudar pasando los papeles, si vas a estar con los niños, o solamente voy a ayudar a leer la Biblia, la palabra de Dios y que la otra catequista, la que está encargada, ella comparta. Entonces, varias maneras de poder empezar poco a poco. De poco a poco Ajá. podemos explicar cómo trabajamos nosotros. Ujú. Nosotros trabajamos, ahorita pues ya nuestros hijos están grandes, ya ellos pues ya no se aburren ahí, hacen las mismas actividades que hacen los jóvenes. Sí, ahorita Entonces ya. ¿cómo trabajamos? De que yo imparto, o sea, yo en español y mi esposa en inglés, pero aquí la que prepara, porque ya dije en otros videos, la que organiza todo y la que es buena para organizar, pues es mi esposa, ella organiza todo y ya me dice, ¿sabes qué? Este es el tema que vas a hablar, porque el tema tiene que ir acorde con el tema de ella también Ujú. para hacer la actividad que se vaya a hacer. Entonces nosotros trabajamos así como en En equipo, equipo. en equipo. Entonces, así es como se trabaja para los que quieren empezar. Así es Ujú. como se trabaja en equipo, aunque a veces no nos gusta, como yo dije, la experiencia que tuve con esta maestra de que yo era el que era el catequista, el que debería de estar llevando el tema, pero no, cuando ella llegó empezó a llevar el tema y eso a mí no me molestó, porque al contrario, porque pues ya por este retiro largo yo aprendí muchas cosas que también tenemos que dar la oportunidad a alguien más. Pero yo he visto otros casos que a veces la gente no le gusta eso, que Ujú. quieren estar de que, Creo que es importante ser abiertos a, no decir, esta es mi posición en, taking como it, que como yo, que adueñarse, como que sin mí no se mueve el mundo, sin mí no sí, crece, sin mí, no se puede, sino siempre estar abiertos. Por ejemplo, como una manera, nosotros a la hermana Karen le hemos dicho de que, o sea, si la podemos ayudar a apoyar en otro lado, pues que nos haga saber y hasta la fecha, pues la seguimos apoyando con con los mismos la jóvenes misma edad estamos, de jóvenes. sí, estamos ahí Ujú. siempre. Mi esposa es la que más tiene comunicación ahí con la hermana, y es lo que le dice, estamos abiertos a donde nos quiera, y si ella nos quiere también, no. Ya. No necesitamos estar ahí porque nadie es Yeah. indispensable, creo que se Ajá. llama para la iglesia, ¿va? Dios siempre tiene a las personas correctas. Entonces, Pero sí, esto es creo que solo un poco de compartiendo nuestra experiencia,
como catequistas, cómo empezamos. Ya podemos entrar más, a fondo, creo que later on en otro, Sí, en otro video podemos hablar ya más, más a fondo sobre, sí, sobre qué es lo que compartimos o algo así. sí, y con Mm, todo, también todo el material que usamos. ujú. Entonces, pues quiero terminar con este video para agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Por llevarnos a donde Él quiere que estemos. Y ojalá que este video les ayude también para, ya sea catequistas que vayan a ver este video o para los que quieren ser catequistas, para poder ponernos, para poder buscar más de Dios y poder servir a Dios. Sí. Ajá, y pues sí, pues muchas gracias por este video y nos vemos en el próximo.